Has caído en mi genjutsu, ahora tienes que suscribirte y darle un me gusta al video, también tienes la opción de unirte a los miembros del canal para aparecer al final de cada video, espero que les guste y sin nada más que decir, mira el video completo. ¿Qué hubiera pasado si Izuku pertenecía a un clan con Kirk de zorro y el suyo era extraño? Podemos ver una ciudad de Japón en donde las personas caminan tranquilamente a sus trabajos y otras se quedan viendo algún espectáculo donde personas comienzan a usar ciertos poderes para enfrentar a otros. En este mundo, las personas cuentan con poderes denominados Kirk, esto comenzó hace más de 100 años, actualmente eran pocas las personas que no contaban con un Kirk en este mundo, pero dejando esa introducción de lado, nos centramos en un niño peliverde con unas pecas en sus mejillas, este era Izuku Midoriya, perteneciente al clan Kitsune donde solo nacían niños con Kirk de Kitsune. Este clan estuvo desde los inicios de los Quirks, había crecido mucho desde los comienzos, pero actualmente los líderes de este clan fueron unos prodigios, el abuelo de Izuku, quien era el anterior líder del clan, fue un hombre muy poderoso que se acercó al poder del héroe número 1 en su tiempo como héroe, este clan le gustaba trabajar como héroes y tenían su propia agencia donde solo su familia o parientes entraban. Los líderes del clan eran quienes administraban y lideraban la agencia, con ellos la ciudad donde estaban asentados se mantenía próspera. El Kirk que siempre se manifestaban en sus descendientes se basaba siempre en uno donde las colas de ellos determinaban la fuerza de sus usuarios, cuantas mayores sean las colas de ellos, mayor era su potencial, los que pertenecían a una rama secundaria siempre manifestaban un Kirk donde su número de colas era determinado una vez que aparecían, mientras que en la rama principal donde Izuku pertenecía, podían incrementar el número de colas con entrenamiento y esfuerzo. Cada cola que aparecía, permitía que su usuario se volviera cada vez más fuerte. Al clan no le gustaba destacar demasiado, siempre se concentraban en ayudar a la gente y rara vez asistían a la prensa ya que, según ellos, ese tiempo puede ocasionar que alguien esté en peligro y esa fue una buena razón para no asistir a los ojos del público. Los padres de Izuku eran considerados unos de los héroes más poderosos de la actualidad, se decía que estaban al nivel del top de los héroes y eso era muy cierto, aunque los héroes del top casi nunca luchaban entre sí, podían decir cada uno que podrían enfrentarse incluso a Endeavor, un héroe muy poderoso. El Kirk que poseían la familia principal era uno peculiar, además de dar fuerza superior con cada cola obtenida, también permitía controlar algún elemento o una segunda variante que fueran afines. El abuelo de Izuku era conocido por poseer el elemento rayo como segundo Kirk que venía con su transformación Kitsune, él poseía 9 colas en total, la mayor cantidad posible que se podía llegar hasta la fecha y él fue el primero en llegar a esa cantidad con entrenamiento. El padre de Izuku, hijo de su abuelo y actual líder del clan, tenía 7 colas, podía usar el fuego como una variante de su Kirk, mientras que su madre, que pertenecía al clan Kitsune, había nacido en una rama secundaria, algo extraño, pudo despertar la versión mejorada donde podía incrementar su número de colas y ella podía controlar el agua a voluntad como su esposo y suegro, ella poseía 7 colas como su esposo. Ambos padres se conocieron en su clan, pero se empezaron a relacionar cuando asistieron a la misma academia de héroes donde se enamoraron. Ambos tuvieron gemelos, uno era Izuku, el menor, mientras que el otro se llamaba Ren Midoriya, el mayor el cual era pelinegro a diferencia de su hermano que era peliverde. Actualmente Izuku y su hermano tenían ya 6 años, cuando Ren obtuvo su Kirk a los 4 años, le apareció una cola naranja claro y unas orejas peludas del mismo color, este demostró que era un prodigio, su fuerza había aumentado mucho para ser un niño, y los padres de Izuku admitieron que era igual de fuerte que ellos cuando obtuvieron sus propios Quirks, esto hizo alegrar a Ren el cual se sintió muy feliz de compartir las mismas colas naranjas claro que sus padres. Izuku no había despertado su Kirk al mismo tiempo que su hermano y decidieron esperar a ver qué sucedía. Pasó un año desde que Izuku no despertaba su Kirk y decidieron ir a un doctor para saber qué sucedía, el doctor les dijo que las peculiaridades tipo mutantes y de transformación son muy difíciles de detectar, ya que si no se manifiestan a temprana edad, entonces se tomaba como que ese chico no tenía Kirk, de todas formas le hicieron los estudios a Izuku y se mostró que poseía cierta articulación en el dedo pequeño del pie que indicaba que no tenía Kirk en estándares normales, aunque eso no aplicaba para tipo mutantes, debían de asumir que Izuku no tenía Kirk. Esto decepcionó a los padres de Izuku quienes comenzaron a ignorar al pequeño Izuku, mientras que Ren al saber que su hermano no poseía una peculiaridad lo comenzó a ver como un inútil y lo dejó de ver, cuando se encontraban solo se burlaba de este diciéndole que era un inútil sin un don.
El trato de su familia hizo que Izuku se deprimiera demasiado, fue con la única persona que sí lo cuidaba y este era su abuelo. Yorichi Midoriya cuidaba a Izuku siempre que podía y le enseñaba muchas cosas, había reprendido a su hijo, Hisashi Midoriya por no cuidar bien de su hijo, pero este le dijo que debía de encargarse de Ren ya que él sería el nuevo heredero del clan. Yorichi le preguntó a Inko si estaba de acuerdo que uno de sus hijos fuera hecho a un lado de esa manera y ella dijo que no importaba mucho, Izuku podría ser lo que él quisiera, pero Ren debía de tener mayor atención para que fuera la próxima cabeza del clan. Yorichi suspiró por esas actitudes y le dijo a Hisashi que lo que estaba haciendo lo perjudicaría algún día. El pelinegro de 1,8 metros dijo que eso no pasaría y que todo iría bien. Así comenzó el abandono de Izuku, este solo se la pasaba con su abuelo quien con gusto lo recibía, trataba bien a Ren, pero a Izuku lo adoraba. El pequeño peli verde aunque era un poco inseguro debido a lo ocurrido, era una persona muy amable y quien tenía un fuerte carácter de justicia. Izuku siempre admiró a los héroes y más a su abuelo quien le contó las épocas de antaño, que, aunque eran mucho más caóticas que la actualidad, supo mantenerse firme a pesar de todo. Izuku le confesó a su abuelo que quería ser un gran héroe, incluso si no tenía un Kirk, su abuelo, aunque algo triste al saber que eso sería difícil, no tuvo las agallas por romper el sueño de su querido nieto, aunque fuera difícil, él sabía que Izuku podría ser un gran héroe con la perseverancia que mostraban sus ojos al no rendirse. Incluso si no fuera un héroe oficial, sabía que Izuku lograría llegar a un camino que lo harían reconocer como un héroe. Izuku comenzó a entrenar con su abuelo y este le enseñaba un estilo de lucha muy práctico, era pasado de generación en generación, aunque esto debía de hacerlo Hisashi, Yorichi sabía que su hijo no entrenaría a su nieto. Por lo que decidió tomar ese papel. Izuku al final resultó ser un prodigio, a sus 7 años pudo ir más lejos que su propio hermano, quien fue entrenado por 2 años en el mismo estilo, al final se descubrió que Ren poseía la habilidad de controlar el fuego como su padre, pero esto no le importó mucho a Izuku, él se había concentrado de lleno en su entrenamiento y su abuelo se sorprendió demasiado, podía ver los ojos llenos de determinación de su nieto y eso lo puso muy orgulloso, sentía lástima por su hijo y nuera, de que no vieran esta faceta de su hijo, pero no podía hacer nada para que abrieran los ojos, intentó muchas veces que recapacitaran y aún así no logró convencerlos. Izuku demostraba un progreso impresionante, incluso con ejercicios de fuerza aumentaba rápidamente las repeticiones o la concentración del ejercicio, se preguntaba si en verdad no tenía un Kirk, la fuerza que demostraba siendo tan pequeño no podía ser real, aunque no igualaba la fuerza que tenía Ren actualmente, su avance era extraordinario. En la escuela, Izuku era un completo sabelotodo, se esforzaba para no quedarse atrás sin darse cuenta que estaba adelantado en conocimientos a sus compañeros, aunque no alardeaba de esto, el único momento que preguntaba era cuando tenía alguna duda donde era muy pocas veces, sus compañeros también se enteraron que no tenía una peculiaridad por culpa de su hermano. Pero eso no detuvo a Izuku de tener algunos amigos, cuando ésta tenía 7 años y había pasado de curso, se alejó de su hermano y demás compañeros ya que habían organizado de nuevo las aulas, allí se encontró con una chica pelirrubia llamada Melissa, ella dijo que no tenía Kirk e Izuku rápidamente se hizo amiga de ella, ahora ella se había vuelto su segunda amiga, ya que Izuku, a sus 6 años, cuando comenzó a entrenar, fue que conoció a una chica peli azul bastante curiosa y era mayor que él. Nota por parte mía. Haré que los 3 grandes sean un año menor, pero su fuerza será como en el anime, es para darle un poco de más entretenimiento a lo que tengo pensado hacer. Fin de nota. Izuku había conocido a la peli azul en el parque, cuando la vio con una cara desanimada en el parque, se acercó para preguntarle qué le pasaba y ella le preguntó del por qué se entrometía un niño. Izuku se ofendió por eso y le dijo que ella, aunque parecía ser mayor que él, también era una niña pequeña. La niña peli azul, le dijo que no era una niña pequeña, que era mayor y por ende debía de darle más respeto, Izuku suspiró con desgano y le dijo que debía de ganarse su respeto primero. La pequeña le iba a preguntar a qué se refería e Izuku le dijo que primero tenían que presentarse. Este se presentó como Izuku Midoriya y que tenía 6 años, la peli azul estaba ganando un poco más de confianza con ese chico, se presentó como Nejire y ella dijo que tenía 7 años, Nejire era un poco más alta que Izuku y por ello sabían quién era mayor, pero lo dicho lo había confirmado.
Ambos comenzaron a charlar e Izuku le preguntó del por qué estaba triste. Nejire bajó la cabeza y dijo que era porque sus compañeros se burlaban de ella por ser rara. Izuku le preguntó si era por su Kirk y Nejire lo negó, le dijo que ella era algo preguntona y que todo el mundo se alejaba de ella por esa razón. Izuku se comenzó a reír por lo dicho y Nejire se ofendió. Nejire molesta. ¿Por qué te ríes? Izuku sonriendo y secándose las lágrimas. Lo siento, es que pensé que era algo peor. Si en verdad la gente cree que eres rara por ser algo preguntona, entonces no saben en el mundo que vive. Al fin y al cabo, cada persona tiene cualidades que los hacen diferentes. Nejire se tapó la boca para contener una risa y le dijo que tenía razón, le agradeció por calmar sus inseguridades y luego salió su modo rebotoso. Nejire comenzó a preguntar si le gustaban los quirks, sobre cuál era su peculiaridad y muchas otras cosas. Izuku se logró calmar y relajar cada vez más cuando charlaba con la peli azul, le respondió cada pregunta con tranquilidad y eso alegró a Nejire. Cuando llegó la noche, Nejire le preguntó la escuela a la que iba Izuku, este le respondió a esa duda y en ese momento Nejire le contestó que iban a la misma escuela, ambos se prometieron encontrarse en el recreo y así lo hicieron. De esa manera comenzó su amistad. Volviendo con la actualidad, Izuku y Melissa fueron a la cafetería de la escuela donde se encontraron con Nejire, los tres se saludaron y comenzaron a charlar de manera tranquila. Al cabo de un rayo, terminaron sus almuerzos y volvieron a sus aulas, en la salida se volvieron a encontrar y caminaron juntos a casa. Melissa se separó de los dos ya que su casa iba en otra dirección hasta donde llegaron. Izuku y Nejire la despidieron con una sonrisa y siguieron caminando. Izuku le preguntó qué pensaba ser cuando fueran mayores, Nejire contestó con una sonrisa que sería una gran heroína, Izuku se alegró y este dijo que también estaba apuntando a ese sueño, Nejire se preocupó y le preguntó si en verdad intentaría eso incluso sin un Kirk, Izuku asintió con una sonrisa y dijo que estaba entrenando para ello. Nejire sonrió y le dijo que esperaba verlo en la academia de la UA, Izuku asintió que también quería postularse allí y que haría todo lo posible, ambos lo prometieron y siguieron caminando, pero en eso, los dos fueron agarrados por un hombre que parecía ser un lunático, tenía fachas de dudosa procedencia y su rostro parecía el de un loco enfermizo, su Kirk le permitía hacer que su dedo índice se volviera un cuchillo y eso asustó a ambos niños. Nejire intentó usar su Kirk, pero como no lo entrenó mucho, sus ondas apenas lograron mover un poco al hombre el cual se burló del débil Kirk de Nejire. Izuku le dijo que la soltara y el hombre solo se rió. Hombre, lo siento, pero creo que me divertiré con esta lindura. Esto lo dijo para luego lamer la mejilla de Nejire la cual se asustó demasiado, Izuku vio esto y le propinó una patada en el rostro que permitió que ambos cayeran al suelo, ya que el hombre los tenía en el aire. Izuku le dijo a Nejire que se movieran, pero no pudieron hacer nada cuando este le propinó una patada a Izuku que lo hizo chocar con mucha fuerza en la pared, luego agarró del cabello a Nejire para sostenerla. Hombre molesto. Eso me dolió, maldito mocoso, te aviso que entrené karate desde adolescente, así que no intentes nada tonto, pude notar que entrenaste, pero sigues sin tener la fuerza necesaria para hacerme algo, ahora observa cómo juego con tu amiguita y tal vez en el futuro aprendas. Nejire aterrada. ¡No! Suéltame. Empezó a forcejear, pero no podía con la fuerza del hombre y más cuando volvió a usar su Kirk para manifestar el cuchillo en su dedo anular para amenazarla y pedirle que se quede quieta. Izuku aún le dolía el golpe del hombre, sintió como sus costillas crujieron, pero al ver la mirada de Nejire, algo dentro de él lo hizo levantarse mientras miraba al suelo. Izuku serio. Déjala en paz. Hombre molesto y confundido. ¿Eh? ¿Aún puedes moverte? Izuku serio. Te dije que la soltaras, no permitiré que le hagas nada. En ese momento la peli azul se sorprendió al ver que Izuku había cambiado en algo que sobresalió demasiado. Por otro lado, el hombre al ver a Izuku comenzó a reírse fuertemente. Hombre riéndose. ¿Ese es tu Kirk? ¿Qué vas a hacerme? ¿Matarme de la ternura? Izuku se confundió por lo dicho por el sujeto, pero sintió como algo había cambiado, sentía mucha energía y el golpe de antes no parecía ser un impedimento para moverse, se sintió más ligero, pero aún así miró seriamente ese sujeto que aún tenía a su amiga. Se puso en pose de pelea y el hombre decidió jugar con el niño, tiró a Nejire a un costado bruscamente y le dijo que esperara su turno. Hombre sonriendo. Te enseñaré a que no debes de meterte con un superior, mocoso, esas orejas no cambiarán nada.
Izuku se confundió por lo dicho, pero se puso serio y el hombre se puso en guardia para lanzarse con un puñetazo que iba al rostro del pecoso, pero este pudo ver el movimiento, lo vio tan lento y se movió a un costado para evitarlo fácilmente. El hombre se sorprendió que lo esquivara con tanta facilidad, por eso volvió a lanzar otro golpe que fue esquivado por un Izuku que movió a un lado la cabeza. Izuku confundido. ¿Acaso estás jugando o solo es una broma de mal gusto? Hombre molesto. ¿Cómo es que puedes esquivarme, maldito mocoso? Nejire, que estaba viendo esto, estaba sorprendida al ver que Izuku estaba esquivando con facilidad a ese hombre y por la velocidad que demostraba. Izuku solo estaba confundido, pensaba que el sujeto era un villano, pero se movía tan lento que parecía que lo dejaba esquivarlo. Izuku volvió a su pose de pelea y el villano se lanzó para dar otro golpe, pero esta vez Izuku lo paró con su mano. Se escuchó el sonido del choque de ambas extremidades e Izuku se dio cuenta que el golpe del sujeto se iba en serio, pero ¿cómo era posible que él no sintiera el impacto? En ese momento Izuku comenzó a suponer una cosa, pero decidió comprobarlo. El sujeto volvió a atacar, pero esta vez Izuku comenzó a detener con facilidad cada golpe, detuvo con su codo un gancho que iba a su rostro, luego una patada con su antebrazo que iba a su rostro, y así siguió. En ese momento Izuku notó que tenía un mayor aumento de fuerza y le propinó un puñetazo en el rostro al hombre que lo hizo impactar la pared. Esto lo dejó inconsciente e Izuku se sorprendió por la fuerza que tenía. Izuku mirando a Nejire un poco nervioso. Creo que lo derrote. Nejire rápidamente se acercó y abrazó a Izuku. Le dijo que tuvo mucho miedo y que le sorprendió que haya usado su Kirk para salvarla. En ese momento Nejire comenzó a preguntar con un puchero sobre el por qué no le mintió de que no tenía un Kirk. Izuku estaba más confundido y Nejire se confundió. El pecoso le preguntó a qué se refería y Nejire le señaló en su cabeza que tenía orejas muy esponjosas de color negro. Izuku se impresionó y Nejire sacó un espejo para mostrarle. En ese momento, Izuku se alegró por poseer un Kirk, abrazó a Nejire y le dijo que había despertado su Kirk. La peli azul solo lo abrazó compartiendo su felicidad y luego de eso, Izuku le dijo que debían de volver a casa. Unos héroes que patrullaban la zona, escucharon todo el alboroto y le preguntaron a los niños lo ocurrido. Ambos contaron lo sucedido y los héroes le dijeron que no debían de usar sus Kirks, pero viendo que fue para defenderse, no dirían nada. Los dejaron ir con tranquilidad e Izuku acompañó a Nejire hasta su casa para que no se sintiera insegura. Nejire le agradeció y esperaba que mañana hablaran con más tranquilidad. Cuando Izuku se despidió de la peli azul, fue corriendo emocionado a donde estaba su abuelo. Al llegar a su casa, pasó a gran velocidad hasta la oficina de su abuelo donde sabía que estaría. Nunca se dio cuenta cómo en el camino, las personas que estaban en la calle vieron sorprendidos la velocidad de Izuku. Cuando Izuku golpeó y su abuelo le permitió entrar, entró con una gran emoción para saltar hacia su abuelo. Yorichi le preguntó qué sucedía cuando se dio cuenta de que Izuku tenía orejas de zorro. El peli verde contó de que había despertado su Kirk y su abuelo sin creerse lo que veía, le pidió detalles. Izuku contó lo que sucedió y su abuelo suspiró del alivio de que gracias al entrenamiento de Izuku más su Kirk no le pasara nada junto a su amiga, aunque parece que el Kirk de su nieto necesitaba un detonante para despertar. Yorichi inmediatamente le dijo que debían de probar las capacidades de su Kirk. Izuku asintió con alegría. Fueron a la sala de entrenamientos de su casa y rápidamente comenzó el entrenamiento de Izuku. Probaron diferentes cosas y pudieron deducir que la fuerza y velocidad del peli verde era mayor. Sin duda era una prueba que poseía las características de los Kirk de la familia principal, pero ¿por qué se había manifestado recientemente? Cuando Izuku se calmó, sus orejas desaparecieron y su abuelo se lo hizo saber. Izuku se llevó las manos a su cabeza y era verdad. Yorichi le dijo que intentara hacer de vuelta los ejercicios que hizo con facilidad e Izuku los repitió, pero ahora el resultado eran los mismos que antes de despertar su Kirk, pero seguía siendo muy fuerte. Eso quería decir una cosa. Yorichi llamó a su nieto para explicarle que su Kirk no era normal, incluso antes de que sus orejas despertaran. Izuku con su avanzado entendimiento, pudo comprender las palabras de su abuelo y este también admitió que le parecía raro que sea más fuerte que otros niños. Yorichi le explicó que su fuerza estaba creciendo muy rápido para haber sido un niño normal, por lo que era probable que su Kirk se hubiera despertado antes, solo que no tenía una apariencia como hasta ahora. Izuku llegando a una conclusión. ¿Y si en vez de ser mutante, mi Kirk se basa en una transformación?
Yorichi serio. Eso puede que sea posible, de esa manera explicaría del por qué eras más fuerte que un niño común y no tuvieras presente un rasgo kitsune. Izuku asintió y decidió probar si podía volver a activar sus orejas, estas volvieron a salir e Izuku sintió de nuevo el incremento de fuerza, Yorichi se alegró y le preguntó qué haría ahora, Izuku le preguntó a qué se refería y Yorichi se puso serio. Yorichi serio. Ahora que tienes Kirk, es probable que tus padres puedan pasar más tiempo contigo, ¿te gustaría ir a decirles? Izuku borró su sonrisa y Yorichi temía lo peor. Izuku serio. No les diré, si ellos demuestran que quieren pasar conmigo como familia, entonces les contaré de mi Kirk, pero si no es el caso, entonces no vale la pena que sepan de mi nuevo Kirk, solo estarían conmigo por mi poder, no por mí. Yorichi le mostró una sonrisa y acarició la cabeza de su nieto, aunque era un niño, tenía un sentido del valor muy grande, prefería tener a la gente que lo valoraba cerca y eso era aceptable, también podría poner a prueba las decisiones de su hijo y nuera, esperaba que ellos se dieran cuenta antes de que sea tarde, pero si no era el caso, entonces él mismo le daría todo el cariño y atención que Izuku necesitaría. Yorichi le dijo a Izuku que a partir de ahora incrementarían el entrenamiento, tanto en su forma base como con su Kirk, ya que aparentemente al usar sus orejas, su poder se multiplicaba desde su estado base. Izuku asintió y su entrenamiento comenzó. Al volver a la escuela al día siguiente, Izuku le contó a Nejire y a Melissa lo que descubrió de su Kirk, ambas se emocionaron por y le preguntaron si se los diría a todos, Izuku lo negó y dijo que prefería mantenerlo en secreto todo lo que pudiera. Ambas entendieron y Melissa se puso un poco triste, ya que ella era la única que no poseía un Kirk. Izuku y Nejire la tranquilizaron diciendo que eso no cambiaría su amistad, Melissa les regaló una sonrisa y ambos la abrazaron. Pasaron 2 años en donde ya Izuku cumpliría 9 años, no había cambiado nada la relación con su familia, ellos seguían ignorándolo y en el caso de Ren, solo se burlaba aún más de Izuku, su abuelo cada vez se decepcionaba más con su hijo y su nieto, estaba viendo en lo que se convertía y no le gustaba. El entrenamiento de Izuku había rendido frutos, ahora había conseguido una cola y tanto como su abuelo descubrieron que efectivamente Izuku tenía un Kirk de transformación de Kitsune, ahora podía usar 2 fases, una con las orejas de Kitsune y otra con la transformación completa. Yorichi puso a prueba el poder de Izuku con distintos parámetros, y lo que descubrieron lo impresionaron, sin duda alguna el poder de Izuku cambiaba según la fase que usara, incluso su forma base era bastante fuerte, podía incluso estar al nivel de adultos actualmente con entrenamiento básico. Cuando logró sacar una cola, se pudo descubrir que la forma base de Izuku se había hecho un poco más fuerte, esto lo pudo saber gracias a los parámetros que él estableció con los datos que tenía, que eran fuerza, velocidad y resistencia. Pudieron deducir que a partir de transformación completa de Izuku, sus formas anteriores se acomodaban a su forma final. Cuando usaba solo sus orejas, Izuku poseía solo la mitad de capacidades de cuando usaba su forma final, cuando estaba en estado base usaba solo el 10% de su poder total, la pregunta era si eso se establecería de esa manera cuando volviera a aumentar de poder. El caso de Ren era muy distinto al de Izuku, seguía teniendo una sola cola, a pesar del entrenamiento que recibía, no avanzaba tan rápido como Izuku ya que era algo flojo y dejaba de lado muchas veces el entrenamiento, diciendo que él sería muy poderoso de todos modos, mientras que Izuku mantenía una disciplina impecable, se tomaba el descanso adecuado para luego seguir con su entrenamiento. Izuku había despertado una habilidad rara que no se había visto en ningún otro familiar hasta ahora, a diferencia de su abuelo y padres, Izuku hizo aparecer una esfera negra que flotaba en su espalda, Izuku podía controlarla y cambiar su forma, había probado distintas armas e Izuku le pidió a su abuelo que le enseñara esgrima, a lo que su abuelo muy feliz, le concedió su deseo, él tenía una fascinación por la esgrima y había aprendido diferentes estilos de espadas desde su juventud. Izuku decidió probar las capacidades de su Kirk y descubrió que era más duro que el acero. El abuelo de Izuku intentó romperlo de un puñetazo, pero solo consiguió moverlo de lugar. Izuku dijo que había sentido la presión del golpe y que debía de mejorar su resistencia para usarlo de escudo. Su abuelo le dijo que eso estaba perfecto y que entrenarían más ese poder. Un día jugando en el parque con las chicas, Izuku decidió crear una plataforma para hacer levitar a Nejire y mostrarle las capacidades de su nueva habilidad. Nejire estaba emocionada y levantó sus manos para crear una escena con su Kirk, pero ella dijo que no salía nada. Izuku le preguntó si lo estaba haciendo correctamente y Nejire dijo que sí.
bajo a su amiga y luego notaron que Nejire podía volver a usar su Kirk. Izuku supuso una cosa y le pidió ayuda a su amiga que con gusto lo ayudó. Se descubrió que la habilidad pasiva de la esfera de Izuku era la de borrar el Kirk de su oponente. Cuando le contó a su abuelo, este no lo podía creer. Eso quería decir que Izuku tenía un poder único y raro en su familia. Le pidió que pusiera la esfera en él y así lo hizo. Yorichi probó a lanzar un golpe a una pared, pero no la destruyó. Yorichi le explicó que podía eliminar las habilidades de los Kirk, pero si eran de tipo mutante, entonces no sería capaz de eliminarlo del todo. Izuku se alegró de su nueva habilidad y siguió entrenando. Cuando Izuku cumplió los 12 años, tenía que escoger una secundaria a la cual asistir. Nejire había ido a otra secundaria, pero se seguían viendo con Melissa. Pero la rubia dijo que iría a otra ciudad debido a que su tutor debía cambiarse de ubicación. Izuku asintió y se despidió de Melissa junto con Nejire. Izuku dijo que iría a la misma secundaria que Nejire y la peli azul se alegró al saber que no se aburriría por más de un año. Izuku había logrado despertar su segunda cola, algo que fue celebrado en secreto con su abuelo. En ese momento, probaron el poder de Izuku y prácticamente se había duplicado, incluso su poder base había aumentado el doble, lo que dejaba exacto que la fuerza base de Izuku era el 10% de su poder total. Izuku intentaba solo usar una cola, pero lo único que lograba era dividir su poder a la mitad haciendo aparecer solo sus orejas. La esfera negra que había mostrado con su primera cola, también había aumentado su número, ahora tenía una segunda esfera negra que tenía las mismas características que la anterior. Ahora Izuku aprendió a dominar el estilo de dos espadas enseñada por su abuelo y los resultados eran mejores que antes. Izuku había nacido para tener dos espadas, lo que alegró a su abuelo. Un día, Izuku estaba entrenando con su abuelo cuando lanzó una llamarada directa a este, el cual lo esquivó a tiempo. Ambos se quedaron anonadados de lo que acababa de pasar. Izuku tenía una tercera pasiva en su Kirk. Ambos decidieron comprobar el límite del fuego y Yorichi afirmó que ese poder era igual al de Isashi. Izuku se puso serio al escuchar eso. La relación de Izuku con su familia seguía siendo la misma, incluso peor, ahora ni se acordaban de él, solo su hermano se daba cuenta de su existencia, pero solo para molestarlo. Izuku dijo que haría un mejor uso de ese poder que su padre y su abuelo. Solo sonrió al ver la determinación que tenía Izuku. Fin del capítulo 1. Bueno, llegamos al final del capítulo, espero que les haya gustado y no se olviden de dejar su me gusta, también suscríbanse para no perderse ningún otro video. Actualmente se están mostrando los miembros del canal a los que le mando un saludo a todos ellos y si quieren ser saludados, pueden unirse a los miembros del canal.